cómo esas declaraciones, con el paso del tiempo, se fueron cristalizando a través de tratados. Vamos a ver qué son las declaraciones y qué son los tratados, ¿sí? Por eso el libro dice cuál es el tránsito de la declaración al tratado, porque la declaración podría decirse que es un primer paso para la firma de los tratados. Acá yo les puse en la filmina es bastante gráfico, me parece, ¿no? Los dos conceptos, tanto de declaración como tratado, vamos a ir leyendo cada uno y vamos a tratar de desgranar la idea, ¿sí? Lo primero que vamos a decir entonces es que las declaraciones son instrumentos jurídicos, ¿sí? Ambos son instrumentos jurídicos, pero las declaraciones específicamente son instrumentos jurídicos que en principio no son vinculantes. Es decir, que en principio no son obligatorios, no son de obligatorio cumplimiento para los estados, pero cuyo contenido puede devenir obligatorio en la medida en que contenga o exprese una fuente de derecho internacional. Acá la autora tampoco explica qué son las fuentes de derecho internacional, pero yo se las voy a mencionar. Las fuentes de derecho internacional son los tratados internacionales, la costumbre jurídica, ¿sí? La costumbre jurídica internacional y los principios generales del derecho internacional. Esas son las tres fuentes, ¿sí?, del derecho internacional. Entonces, si una declaración expresa, se expresa, mejor dicho, posteriormente en un tratado, o se convierte en una costumbre jurídica, o en un principio general del derecho internacional, solamente entonces va a ser vinculante, es decir, que va a ser obligatoria. La costumbre jurídica internacional es como cualquier costumbre, ¿sí?, con la diferencia que tiene efectos jurídicos, es decir, que son actos que se repiten, pero con conciencia de su obligatoriedad. Esa conciencia de que son obligatorios por parte de los estados es justamente la característica que los hace costumbre jurídica. Recuerden ustedes que las declaraciones de derechos humanos recién se dan hace 70 años, ¿sí? Y los tratados hace muchísimo menos. Por lo tanto, previo a las declaraciones y previo a los tratados, el derecho internacional no tenía organismos como la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, como la Organización de Estados Americanos. Por lo tanto, los estados se regían a través de la costumbre. La costumbre jurídica internacional era la fuente máxima de derecho, ¿sí?, previo a la cristalización de todas estas declaraciones y tratados y demás. Por otra parte, los principios, seguimos hablando de las declaraciones, ¿no? Seguimos hablando de esta primera parte. Decía, claro, derecho consuetudinario, dice la compañera. El derecho consuetudinario es el derecho de las costumbres, ¿sí? Como decía, los principios generales del derecho internacional no son costumbres, sino que son postulados. Ya vamos a ir desarrollando qué son específicamente los principios generales, ¿sí? Pero vamos a decir primeramente que son postulados. No son ni costumbre ni tratados. Y por último, la última fuente del derecho internacional son los tratados internacionales, ¿sí? ¿Qué son los tratados internacionales? Lo vemos acá abajo. Son instrumentos jurídicos que, a diferencia de las declaraciones, son vinculantes u obligatorios por naturaleza, ¿sí? Porque los estados manifiestan su consentimiento en obligarse. Esa es la diferencia, ¿sí? Cuando las declaraciones son principio postulado a lo que el Estado adhiere, en este caso, en los tratados, el Estado no solamente que adhiere, sino que manifiesta un consentimiento de obligarse y de generar su propia responsabilidad, ¿sí? Pueden ser universales o regionales, ¿sí? Es decir, que pueden, el Estado lo firma, claro, pueden ser universales, digo, pueden regir para distintos continentes, ¿sí? O pueden ser regionales, pueden regir para continentes específicos. Por ejemplo, un tratado regional es la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? Otro tratado regional es la Convención Europea de Derechos Humanos. Ahora, un tratado universal es una convención que se da en el marco de las Naciones Unidas, por ejemplo. Y pueden ser relativos a un conjunto de derechos o a un derecho en particular. ¿Qué significa esto?
que, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos enumera y enuncia y describe distintos derechos, ¿sí? Derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos, sociales y culturales, todo en un mismo tratado. Sin embargo, hay otros tratados que se firman sobre derechos específicos, por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación y maltrato a la mujer, ¿sí? Eso tiene que ver con un solo derecho que está descrito y desarrollado en un solo tratado. ¿Mm? Por eso entonces pueden ser relativos a un conjunto de derechos o a un derecho específico. Vamos a avanzar entonces con la filmina y vamos a empezar a hablar de lo que se conoce como derechos civiles y políticos. Previo a esto, vamos a traer a colación una doctrina que la vamos a estudiar seguidamente, que es la doctrina de las generaciones de los derechos humanos, como ustedes podrán haber leído ya en el material. Esta doctrina de las generaciones de derechos humanos, si bien hoy por hoy está muy cuestionada y con muy buenos fundamentos, me parece que todavía sigue siendo la mejor forma de empezar a comprender, ¿sí?, los derechos humanos, o de empezar a aprender, mejor dicho, los derechos humanos, ¿sí?, y empezar a asociarlos más a nuestra cotidianidad. ¿Por qué? Porque lo podemos describir en base a cómo se fueron sucediendo en el tiempo. Y podemos decir lo siguiente. Recuerdan que la vez pasada charlamos acerca del movimiento de la revolución liberal que se dio allá por el año 1789 en Francia, que terminó con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y demás, ¿sí? Que tuvo también una cristalización en Estados Unidos rápidamente en 1778, si no mal recuerdo, en la sanción de esa constitución, que también era una constitución liberal, y que fue un fenómeno que recorrió el mundo. ¿Por qué? Porque imagínense que después de siglos de silencio, ¿sí?, y de oscuridad, lo que fue el medioevo, ¿sí?, con este estado absolutista, la nobleza, el clero, después los siervos de la gleba, ¿sí?, los seres humanos sin ningún tipo de libertades individuales y sin ningún tipo de derecho frente al Estado y frente al rey, que concentraba los tres poderes que hoy conocemos como los tres poderes del Estado, es decir, que administraba, juzgaba y legislaba. Adviene a eso una revolución liberal que pregona la división de poderes, la instauración de la república, la democracia, las libertades individuales, el derecho a la propiedad, el derecho a la privacidad. Todas esas cosas no existían, ¿sí? Todo eso era discrecionalidad del rey, hasta que llega el liberalismo justamente y pregona, un movimiento que es el movimiento del constitucionalismo liberal o del constitucionalismo clásico, como también se lo entiende, ¿sí? ¿Qué significa constitucionalismo? Significa que en una norma suprema, que es la Constitución Nacional, van a cristalizarse, es decir, escribirse o positivizarse los derechos y las libertades de las personas. Pero esto ya vamos a ver más adelante, solamente estoy poniéndolos en contexto para hablar de la primera generación de derechos, como lo conoce esa doctrina, ¿no? Esta primera generación de derechos, es decir, estos derechos que nacen con la revolución liberal, con el derrocamiento de las monarquías, de los reyes, etcétera, etcétera, son los derechos civiles y políticos. Vamos a dar dos ejemplos para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Cuando hablamos de derechos civiles hablamos de libertades individuales, ¿sí?, la libertad de locomoción, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de conciencia, ¿sí? Hablamos de la libertad de culto. También hablamos de derechos civiles cuando hablamos del derecho a la propiedad, ¿sí? Antes no existía el derecho a la propiedad, digamos, porque el rey era, en definitiva, amo y señor de todas las cosas de sus súbditos. El derecho a la privacidad. Todos esos son derechos civiles, derechos de primera generación. Y también, en esta primera generación vamos a encontrar los derechos políticos. ¿Cuáles son los derechos políticos por excelencia? El derecho a elegir y a ser elegido, ¿sí?, en una democracia liberal. Ese es el derecho, político por excelencia. Y ahora vamos a ver de qué se trata, ¿no? Bien. Estos derechos civiles y políticos comportan tres obligaciones básicas por parte del Estado. Acuérdense que el Estado es garante de los derechos humanos, tanto de los derechos de primera generación como los de segunda y como los de tercera, ¿sí?
Ahora, en su rol de garante de los derechos humanos y de los derechos civiles y políticos en particular, el Estado tiene tres obligaciones básicas. La primera, respetar los derechos protegidos. ¿Cómo cumple el Estado esta obligación de respetar los derechos protegidos? El Estado cumple esta obligación limitándose, ¿sí? Es decir, la restricción al ejercicio del poder estatal es una condición para el ejercicio de estos derechos. Por ejemplo, ¿cómo garantiza el Estado mi derecho a la libre locomoción? No deteniéndome sin motivo alguno, ¿sí? ¿Cómo garantiza el Estado mi derecho a la privacidad? No allanando mi domicilio sin autorización judicial. Esas limitaciones que va teniendo el Estado, ¿sí? Son justamente en cumplimiento de la obligación de respetar los derechos humanos y los derechos civiles y políticos. La segunda obligación que tiene el Estado es garantizar el goce y pleno ejercicio de los derechos protegidos a las personas que se encuentren bajo su jurisdicción. ¿Cómo cumple el Estado esta obligación? De tres maneras. Previniendo, ¿sí? Es decir, promoviendo la salvaguarda de los derechos humanos de manera previa a que estos sean violados o conculcados. Investigando, esa es la segunda manera. Investigando quiere decir que realmente investigue, digamos, no que haga una pantomima de investigación o que formalmente, supuestamente investigue y de hecho no lo haga, no. Efectivamente tiene que hacerlo, digamos, tiene que investigar los hechos ocurridos y demás, y la mejor manera de ir ampliando esos derechos o de ir efectivizando los derechos que ya están consagrados. Y por último, por supuesto, sancionando. Si el Estado no sanciona las violaciones a los derechos humanos, poco está haciendo por garantizar su goce y su ejercicio. ¿Mm? Y por último, tiene la obligación del Estado de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos estos derechos. Es decir, la obligación de dictar normas, ¿sí? De dictar leyes, de reformar la Constitución, por ejemplo, para seguir ampliando derechos. ¿Sí? Eso es la obligación de adoptar medidas. Pero también, como parte de esta obligación de adoptar medidas, está la obligación de no adoptar, o mejor dicho, de no sancionar leyes o disposiciones que vayan en contra de los derechos humanos, porque de esa manera el Estado no está adoptando medidas que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos, sino que al contrario está dictando medidas que violan, restringen o de alguna manera limitan ilegítimamente el goce y ejercicio de esos derechos. Bien, así como dijimos recién que con el movimiento del liberalismo constitucional, allá con la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, la Constitución, etcétera, etcétera, ¿sí? San Martín, Bolívar, Napoleón, todos esos personajes de la historia de las revoluciones liberales, se luchaba, porque se luchaba como en toda ampliación de derechos, digamos, por la cristalización de los derechos civiles y políticos, libertades individuales, derechos primeros y derechos políticos. A medida que fue avanzando la humanidad, este Estado que solamente tenía que no meterse, ¿sí? Que tenía que abstenerse de violar los derechos humanos de sus individuos, fue mutando porque la sociedad fue cambiando, porque el modo de producción fue cambiando, el modo de producción capitalista comienza a erigirse como el modo de producción por excelencia, ¿sí? Y el sistema dominante en la sociedad y en el mundo. Adviene la revolución industrial, y con la revolución industrial, es decir, la producción en masa, las fábricas y demás, sucede un fenómeno que es la explotación obrera a gran escala. Si antes vimos que la esclavitud era moneda corriente, fundamentalmente en los países más poderosos, la esclavitud
deviene en trabajo forzado. Es decir, el trabajo forzado, que incluso lo podemos constatar hoy en día, la existencia de trabajo forzado, es la nueva forma de esclavitud. Y esto ya se vislumbraba allá por el principio del siglo XX, cuando nacen los derechos económicos, sociales y culturales. Ustedes imagínense aquel mundo del 1900, ¿sí? Cuando empiezan a venir los inmigrantes europeos a la Argentina, por ejemplo, donde los trabajadores no tenían jornada reducida a 8 horas, la mayoría trabajaba más de 15 horas, no tenían descanso dominical, no tenían descanso semanal, no tenían descanso diario, ¿sí? Legislado, muchísimo menos jubilaciones, ni hablar de pensiones, vacaciones, esas cosas no existían, digamos. Todos esos derechos laborales, esos derechos sociales como la jubilación, por ejemplo, o como las pensiones por discapacidad, el derecho a la alimentación, ¿sí? Son derechos de segunda generación y vienen con esta segunda oleada de derechos que se conoce en la doctrina como el constitucionalismo social. Es decir, ya no alcanzaba con el constitucionalismo liberal. El Estado ya no pregonaba ni la igualdad, ni la fraternidad, ¿sí? Ni la justicia, únicamente absteniéndose, sino que tenía que salir a restablecer derechos y a equilibrar la desigualdad que existía entre el empresario capitalista y el trabajador explotado. Y así podemos hablar de un montón de desigualdades, ¿sí? Entre el hombre y la mujer, entre ricos y pobres, ¿sí? Esa brecha de desigualdad que existía en la realidad tenía que ser equilibrada por el Estado. Y esa fue la exigencia de la sociedad a nivel mundial que se terminó cristalizando en este movimiento del constitucionalismo social y en esta segunda generación de derechos. Ya vamos a explicar mejor esto, ¿no? Como les decía, solamente estamos contextualizando. Ahora vamos a precisar cuándo se dictaron estos derechos, ¿sí? Vamos a hablar entonces acerca de estos derechos económicos, sociales y culturales. Para seguir mencionando algunos, bueno, primero los derechos laborales, ¿sí? Después los derechos sociales, el derecho, por ejemplo, a la alimentación, ¿sí? El derecho a la vivienda digna, que me parece también importante tener en cuenta como para ver de qué se tratan estos derechos y cómo se van haciendo cada vez más efectivos, ¿sí? Dice la autora, los estados parten los tratados, es decir, aquellos estados que firman el tratado, como bien decía el compañero recién en el chat, se comprometen a adoptar medidas necesarias, tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo al fin de lograr progresivamente y de conformidad con la legislación interna la plena efectividad de los derechos reconocidos. ¿Qué quiere decir con esto la autora? Fíjense, cuando dice los estados parten los tratados, ya sabemos que está hablando de aquellos estados que firman, ratifican, ¿sí? y positivizan en su derecho interno estos tratados de derecho internacionales. ¿A qué se comprometen esos estados? A adoptar medidas, ¿sí? necesarias para el cumplimiento de estos derechos. Y habla de una realización progresiva. ¿Por qué habla de una realización progresiva? Porque si en la primera generación de derechos al Estado le alcanzaba solamente con no violar mi derecho a la privacidad o con no confiscar mis bienes y de esa manera ya protegía mi derecho a la propiedad, en este caso los derechos económicos, sociales y culturales demandan por parte del Estado una obligación de hacer, no una obligación de abstenerse, ¿sí? El Estado tiene que salir a la carga para efectivizar esos derechos, ¿sí? Para consagrar las jubilaciones, para consagrar las pensiones, ¿sí? Para todas esas cosas, el Estado necesita ser activo. Pero por supuesto que como dijimos la vez pasada también, y esta vez ya no solamente por voluntad política, sino por una cuestión material, el Estado no puede consagrar hoy el derecho al acceso a una vivienda digna y nosotros pretender que mañana cada uno tenga una vivienda digna, digamos, eso es
inmaterialmente o materialmente imposible, ¿sí? Por lo tanto, lo que pregonan estos derechos económicos, sociales y culturales es la realización progresiva, es decir, que el Estado realmente adopte las medidas necesarias para que con el transcurso del tiempo y en la medida de los recursos disponibles, como bien dice la autora, se vayan concretando o efectivizando estos derechos, ¿sí? Esta es la realización progresiva, que tiene, por supuesto, una pauta muy importante que es la no regresividad, dice la autora. ¿Qué significa no regresividad? Que no pueden ir para atrás, ¿sí? Si ya se consagró, por ejemplo, una ley que beneficia a los trabajadores, no pueden retrotraerla, ¿sí? Eso va en contra justamente de los tratados de derechos humanos porque son leyes regresivas, ¿sí? Son leyes que, lejos de importar una progresividad, importan una regresividad. En cuanto a la obligación de adoptar medidas, esa es la obligación exigible inmediatamente al Estado, ¿sí? No se le puede exigir al Estado, digo, internacionalmente, que provea de una vivienda a cada uno de sus ciudadanos, ¿sí? Eso no se le puede exigir al Estado, pero sí lo que se le exige al Estado es que promueva o legisle algún tipo de programa de acceso a la vivienda, ¿sí? Es decir, adoptar las medidas es justamente lo exigible, a través de los medios apropiados, en el máximo de los recursos disponibles, ¿sí? Porque si no es lo mismo, por ejemplo, la exigibilidad que va a tener para cualquier tipo de derechos los países del autodenominado primer mundo que los países del tercer mundo. ¿Por qué? Porque los recursos de los que disponen, por supuesto que no son iguales, ¿sí? Y por último, tienen que existir niveles esenciales de derechos que estén garantizados. Y en este caso vamos a ir a un derecho de segunda generación, que es el derecho a la alimentación, ¿sí? El Estado no puede decir, bueno, no, acá hay gente sí que se muere de hambre, pero porque no tenemos los recursos disponibles. No, hay ya derechos en los que el Estado no puede desentenderse, ¿sí? No puede decir, estamos adoptando medidas, pero no tenemos los recursos. No se puede asignar recursos a otro lado si no hay un nivel esencial garantizado por parte del Estado, ¿sí? Los programas de alimentos, por ejemplo, los programas de subsidio que existen acá en Argentina y en todo el mundo, son justamente en cumplimiento de estos derechos humanos, porque a través de los tratados internacionales, el Estado argentino, Estados Unidos y todos los países del mundo se comprometieron a garantizar esos niveles esenciales de derechos, ¿sí? Y acá llegamos a lo que conocemos como la doctrina de las generaciones de derechos humanos. Lo primero que vamos a decir, y a favor de esta doctrina de las generaciones de derechos humanos, como lo dije recién, es que facilitan su comprensión, facilitan su estudio, pregona esta teoría o esta doctrina que se habrían sucedido en el tiempo, es decir, primero los derechos civiles y políticos, después los derechos económicos, sociales y culturales, y por último los derechos de tercera generación o derechos de la solidaridad, que vamos a ver qué son. Bien, creo que está bastante clara la filmina, ¿sí? En cuanto a la división. Primero entonces, los derechos civiles y políticos advienen con el constitucionalismo clásico o constitucionalismo liberal, ¿sí? Fines del siglo XVII, perdón, XVIII, siglo XIX. Su exigibilidad es inmediata porque, según esta doctrina, para su satisfacción solamente requieren una abstención por parte del Estado, es decir, un no hacer. El Estado, absteniéndose de allanar mi domicilio sin orden judicial, ya estaría, según esta doctrina, velando por mi derecho a la propiedad privada, ¿sí? El Estado, absteniéndose de detenerme ilegalmente, ya estaría respetando mi derecho a la libertad de locomoción, ¿sí?
A diferencia con esta segunda generación que podemos ver en la filmina, donde el Estado, al Estado, perdón, se le exige una acción, ¿sí? Una conducta. Estos derechos económicos, sociales y culturales, como bien dice la filmina y como explicamos recién, ven la luz en el siglo pasado, ¿sí? En el siglo XX, con el constitucionalismo social. Locomoción es movimiento, ¿sí? Perdón, la libertad de locomoción es la libertad de movimiento, la libertad ambulatoria, ¿sí? La libertad de irme de acá a donde quiera. Decía que su realización es progresiva, esto ya explicamos por qué, ¿sí? Porque no, como, importan una acción y la capacidad de recursos justamente para poder accionar al respecto, por ejemplo, en el derecho a la alimentación, hay que generar alimentos, ¿sí? Y si no hay, hay que comprarlos. En ese caso, libertad de tránsito, claro. En ese caso, el Estado entonces se convierte en garante haciendo, no dejando hacer. Y por último, la tercera generación, que dice la autora, no es todavía de ley lata, es decir, que no es una ley existente, o no, mejor dicho, no está vigente de manera tan taxativa como las otras dos generaciones de derechos, son los llamados derechos de la solidaridad. Un ejemplo de tratados de derechos humanos de tercera generación son los derechos a un medio ambiente sano. ¿Sí? Todos los derechos relacionados con el ambiente, los derechos colectivos, esos son derechos de tercera generación. Bien, y si hasta acá promocionamos la doctrina de la generación de derechos humanos, nos va a tocar hacerle las críticas que corresponden y que me parece a mí, ley lata, como dije recién, es el derecho existente, ¿sí? La otra definición es ley ferenda, que significa para una futura reforma, ¿sí? Entonces, cuando leemos ley lata, es la ley que existe hoy. Cuando decimos ley ferenda, estamos hablando de lo que nosotros consideramos que debería incorporarse a la legislación, ¿sí? Entonces, terminamos y respondemos las preguntas, no hay ningún problema. ¿Cuáles son las objeciones a esta doctrina de las generaciones de derechos? Primero, que la explicación se refiere más que a los derechos, a las libertades públicas. ¿Por qué? Esto es importante. Porque no es cierto que para garantizar los derechos civiles y políticos al Estado le baste con una abstención o con un no hacer. Por ejemplo, ¿cómo garantiza el Estado mi derecho político a elegir y mi derecho a ser elegido si no se celebran elecciones? Creo que es tan sencillo como eso, digamos. La abstención por parte del Estado en ese caso justamente estaría violando mis derechos políticos. Por lo tanto, esta explicación está más dada para el caso de la libertad de locomoción, ¿sí? La libertad ambulatoria, que es la libertad de tránsito. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? La libertad de moverse de un lado al otro sin que el Estado me lo prohíba. Otra crítica bastante atendible es que la elección de la variable es caprichosa porque en el derecho internacional los derechos económicos, sociales y culturales tuvieron tratamiento y positivización mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando esta doctrina la pone, digamos, o los pone en su aparición, ¿sí? La Constitución de México de 1917, la Constitución de Weimar de 1919 fueron dos constituciones sociales, ¿sí? Que incorporaron derechos sociales y que no aparecieron después de la Segunda Guerra Mundial. Hay derechos económicos, sociales y culturales que nacieron medio que al mismo tiempo que los derechos civiles y políticos, y hay derechos civiles que nacieron más o menos al mismo tiempo que algunos derechos sociales. Por lo tanto, no es que se dio así tan taxativamente primero la primera generación, después la segunda generación y demás. Y por último, esta doctrina de la generación de derechos contraría, es decir, que va en contra de la doctrina de la indivisibilidad, universalidad e interdependencia de los derechos humanos. ¿Se acuerdan que
Dijimos que los derechos humanos son indivisibles, es decir, que no pueden existir unos sin existir otros, no pueden dividirse, que son interdependientes, que el cumplimiento de uno depende del cumplimiento del otro, por ejemplo, el derecho a la salud y el derecho a la vida, ¿sí? Que están íntimamente relacionados, que son indivisibles, son interdependientes y son universales. Por eso justamente esta doctrina que pregona la división de esos derechos o la independencia o la división, la divisibilidad de esos derechos, justamente va en contra de esa doctrina, ¿sí? Lo importante me parece, más allá de estar de acuerdo o no estar de acuerdo, porque hoy ya es una discusión jurídica pasada, digamos, esta cuestión de la doctrina de la generación de derechos humanos, es que es la forma más sencilla, me parece, ¿no?, de explicarlo y fundamentalmente de entenderlo, ¿sí? Así que yo les diría que tengan en cuenta todas estas objeciones, pero que más allá de eso traten de situar a los derechos civiles y políticos, tratar de internalizar cuáles son, de qué se tratan sobre todo, lo mismo con los derechos económicos, sociales y culturales. Bien, y por último, en este primer capítulo, en este cuarto capítulo, perdón, vamos a hablar acerca de las características de los tratados de derechos humanos. Los tratados de derechos humanos pueden versar sobre cualquiera de las tres generaciones de derechos humanos, ¿sí? Tanto los derechos civiles y políticos, como los derechos económicos, sociales y culturales, como los derechos de la solidaridad. Bien, eh, acá hay un concepto bastante complicado de entender. Si no se entiende, lo repasamos, no hay ningún problema. Y es que en los tratados de derechos humanos, esos acuerdos no son, las obligaciones no son de carácter sinalagmático, dice la autora. ¿Qué significa sinalagmático? ¿Qué es el sinalagma? Significa obligaciones recíprocas para ambas partes. ¿Cuáles tratados son sinalagmáticos? Todos. Todos los tratados que nosotros, todos los tratados, perdón, todos los acuerdos que nosotros hacemos, todos los contratos que nosotros hacemos, son todos sinalagmáticos. Por ejemplo, si yo contrato con eh, un locador el alquiler de una vivienda, ambos tenemos obligaciones recíprocas. Y fundamentalmente, el incumplimiento por parte de una de las partes posibilita el incumplimiento por parte de la otra. Si yo no pago mi alquiler, el locador me corre de la vivienda, ¿sí? Es lógico, ¿por qué? Porque todos tenemos asumido el carácter, por más que no conozcamos el término, todos tenemos asumido que todos los contratos son sinalagmáticos, ¿sí? Que todos los acuerdos son sinalagmáticos, es decir, que hay obligaciones de cumplimiento recíproco y que si una de las partes no cumple, la otra puede no cumplirlo. En el caso de los tratados de derechos humanos, no tienen carácter sinalagmático. Es decir, que si uno de los estados no cumple, eso no habilita a otro estado a dejar de cumplir. Genera responsabilidad para el incumplidor, primero, y genera responsabilidad para el resto de los incumplidores. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué. Acá vamos a empezar a nombrar decisiones y opiniones de cortes, de convenciones y demás, pero siempre estamos hablando de lo mismo, acuérdense, del carácter no sinalagmático de los derechos, de los tratados, perdón, de los derechos humanos. ¿Sí? La Corte Internacional de Justicia, adhiriendo a esto que estamos hablando, dice, la finalidad de los tratados de derechos humanos es puramente humanitaria y civilizadora. ¿Sí? Los estados contratantes no obtienen ninguna ventaja o desventaja. No es que ganan algo, ¿sí? No tienen tampoco un interés propio, sino un interés común. No es, por ejemplo, un tratado de comercio entre la Argentina y Brasil, ¿sí? No hay ventajas, no hay un interés propio. El interés es un interés común de velar por los derechos humanos de cualquiera de los seres humanos a nivel universal, ¿sí? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, la corte que
entiende en lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Americana y demás, todo lo que es nuestro sistema de protección regional, dice que, que los tratados, perdón, son instrumentos o marcos jurídicos o multilaterales que capacitan a los estados a comprometerse unilateralmente. ¿Qué significa que se comprometen unilateralmente? Que es un vínculo entre el Estado y el tratado. No es un vínculo entre el Estado y los otros estados, porque de esa manera sería signalagmático, como estábamos hablando recién. ¿Sí? El incumplimiento de uno habilitaría el incumplimiento del otro. En este caso no, la relación es unilateral. El Estado se compromete independientemente de lo que hagan el resto de los estados. Bien, el Convenio de Ginebra de 1949 de Derecho Humanitario, que recuerden que el derecho internacional humanitario tiene que ver con los conflictos bélicos, ¿sí? Tiene que ver con los tratamientos de los prisioneros de guerra, la prohibición de bombardear a la población civil, por ejemplo, si todo eso está legislado en el derecho internacional humanitario. Dice que las partes se comprometen a respetar y hacer respetar ese tratado en todas las circunstancias, ¿sí? ¿Por qué dicen todas las circunstancias? Porque claramente estamos hablando de casos de conflictos bélicos, ¿sí? Donde el Estado tranquilamente podría decir, en situación de guerra, no me pidan que cumpla con los tratados, ¿sí? En este caso, ya existe incluso el derecho en tiempos de guerra, ¿sí? Por eso dice en todas las circunstancias. Por su parte, el artículo, bien, y hasta ahí me parece que estamos con el tema de la cuestión sinalagmática, ¿no? Espero que se haya entendido, si no, como dije, lo preguntan en el chat y lo volvemos a repetir. El artículo 78 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice que los estados pueden denunciar la convención solo luego de un plazo de 5 años desde su entrada en vigor con un año de preaviso. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa denunciar un tratado? Denunciar un tratado es cuando un estado, estando obligado, o sea, habiéndose comprometido con ese tratado, decide salirse, ¿sí? Decide dejar de obligarse por ese tratado, o sea, retira su compromiso. Eso es la denuncia del tratado, ¿sí? Cuando el Estado argentino denuncia un tratado de cualquier naturaleza, es porque quiere salirse de ese tratado, que deje de responsabilizarlo el incumplimiento de ese tratado. Uh-huh. Esto tiene que hacerse, en el caso de la Convención Americana, 5 años después de que el tratado esté vigente en ese país, ¿sí? Con un año de preaviso, es decir, que hay que avisar previamente un año, que eso me parece que es entendible, digamos. Bien, y también dice la Corte Interamericana que los estados que ratifiquen o adhieran a la convención pueden hacerlo con cualquier reserva siempre y cuando no sean incompatibles con su objeto y su fin. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa reserva? La reserva de un tratado es cuando un Estado decide que determinados artículos que están en ese tratado no le sean, no van a ser vigentes en ese Estado, ¿sí? Es decir, de 100 artículos dice, estos 5 son incompatibles con nuestra constitución, son incompatibles con nuestra legislación, son incompatibles con nuestra cultura, con nuestra idiosincrasia. Pueden haber 1000 motivos para reservar, ¿sí? Algunas cláusulas, para reservarse algunas cláusulas. Y de esa manera, entonces, esas cláusulas no se le aplican a ese Estado. La Convención Americana, como la mayoría de los tratados internacionales, acepta la posibilidad tanto de la denuncia, es decir, del retiro del Estado, como también de la reserva, es decir, de el cumplimiento parcial, por así decirlo, de todo ese tratado, pero siempre y cuando, y lo aclara la Corte en este caso, no sean incompatibles con el objeto y el fin del tratado. Porque si, por ejemplo, de los 100 artículos, supongamos que tenga una convención, el Estado
hace reserva de 95 y entonces realmente no se está comprometiendo al tratado, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque las reservas justamente limitan más de lo que amplían, ¿sí? ¿Se entiende? No deben ser entonces las reservas incompatibles con el objeto y el fin del tratado. Por ejemplo, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el caso de la prohibición de la pena de muerte, ¿sí? Si un Estado hace la reserva de decir, bueno, sí, yo me comprometo con el Tratado de Derechos Humanos, pero la verdad que esto va a seguir rigiendo acá, y no, entonces es incompatible con el objeto y con el fin del tratado. Bien, terminamos el capítulo 4, ahora sí abrimos la ronda de las preguntas. Gracias por la espera. Vamos a ver. ¿Sí hay alguna pregunta? El caso de reserva, van a poder encontrar un montón de casos en la mayoría de los estados y en la mayoría de los tratados, ¿sí? Es básicamente cuando el Estado decide que determinados artículos o determinadas cláusulas de un tratado no se le apliquen a él, ¿sí? O sea, al Estado. ¿Qué sería erga omnes? Erga omnes significa que rige respecto de todos, ¿sí? Por ejemplo, cuando un juez falla, para traerlo más a lo cotidiano, ¿no? Cuando un juez falla en un caso, y ese fallo tiene efectos interpartes, significa que tiene efectos para el que demanda y el demandado, ¿sí? O sea, entre las dos partes, entre las partes que intervienen en el proceso, para ser más precisos, ¿sí? Ahora, cuando un juez falla de manera erga omnes, significa que tiene efectos para todos, ¿sí? Eso significa. Erga omnes significa que es respecto de todos. Por eso dice que el compromiso en los tratados de derechos humanos es erga omnes, por supuesto, porque no es solamente, por ejemplo, para sus propios connacionales, sino que es para todos los seres humanos, porque tienen, recuerden, carácter universal. Bien, buena pregunta. La reserva del Estado se hace al ratificar el tratado, ¿sí? En ese punto, en ese momento, el Estado hace las reservas. Generalmente tiene un proceso como el nuestro, por ejemplo, en la Argentina, donde el Poder Ejecutivo se compromete, ¿sí? A nivel internacional, pero el Congreso tiene que avalar esa decisión del Poder Ejecutivo. Uh-huh. Y entonces, en ese caso, es el Congreso el que mayormente hace las reservas del caso, ¿sí? Y dicen, este artículo, este artículo, este artículo, este artículo son incompatibles con nuestra Constitución, con nuestro sistema de valores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no pueden aplicarse, hagan la reserva de estas disposiciones. Depende del tratado. Esto de que si después de firmar no hay reserva, depende del tratado. Cada tratado, la mayoría de los tratados, por no decir todos, tienen una cláusula donde disponen de qué manera se hacen las reservas. Así que hay que estarse a eso, digamos. La cuestión de lo sinalagmático o no sinalagmático, traten de asociar la palabra a esto de las obligaciones recíprocas para ambas partes, ¿sí? Eso es el sinalagma. Un contrato, vuelvo a repetir el ejemplo, la mayoría de los contratos que ustedes firman en la vida cotidiana son sinalagmáticos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen obligaciones, pero la otra parte también. Y si la otra parte no cumple con su obligación, entonces ustedes tampoco.
¿sí? Si a mí me contratan para, no sé, cantar en una fiesta y el pago estaba dispuesto por adelantado, si no me pagan, no voy a cantar, digamos. No sé si se entiende. Eso es el carácter sinalagmático. Si la otra parte no cumple con su obligación, entonces yo estoy posibilitado de incumplir también. No es el caso, decimos, de los tratados de derechos humanos. Si Estados Unidos no cumple con su obligación de abolir la pena de muerte, no por eso Argentina puede decir el día de mañana, bueno, acá vamos a tener pena de muerte porque allá ellos no, eso no existe, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el compromiso, como bien dice la Corte Internacional de Justicia, es unilateral, ¿sí? Es de el Estado y la Convención. No tienen que ver los otros estados en eso, ¿sí? La cuestión de la jerarquía constitucional la vamos a ver en este preciso momento cuando continuemos, así que si les parece seguimos con la filmina y en todo caso después hacemos las preguntas que queden, ¿no? Bien, seguimos. Vamos entonces a empezar con el capítulo 5, las objeciones. Eh, por las objeciones te referías a las reservas, tienen que ver con que el Estado no se compromete con todos los artículos de ese tratado, sino que se reserva algunos puntos, ¿no? Si hablas del otro caso de las objeciones específicas, eso la vemos en la última clase, así que no lo vamos a adelantar por ahora. Bien, hablamos entonces de la aplicación del derecho internacional en el ámbito interno. A ver, ¿cómo aplicamos esto? El punto acá es cómo se integra el derecho internacional al derecho interno de cada Estado. Esa es la cuestión, ¿sí? Ustedes imagínense que, como hablamos la clase pasada, los estados previo a todo esto de la ONU, de las convenciones, de los tratados y demás, eran absolutamente soberanos. Es decir, no había ninguna instancia superior al Estado. No tenían responsabilidad internacional, ¿sí? Con el advenimiento del derecho internacional como lo conocemos hoy, que ya no se regía solamente por las costumbres y por los principios, sino que ya ahora se regía por tratados que eran obligatorios y vinculantes, ¿cómo hace el derecho interno para integrar ese derecho internacional? Imaginémonos que hay tantos órdenes jurídicos. ¿Qué es un orden jurídico? Es un conjunto de normas que rigen en un determinado lugar, en un determinado tiempo. Eso es un orden jurídico, ¿sí? Hay tantos órdenes jurídicos entonces como estados existan, ¿sí? Porque si cada estado tiene su constitución, entonces cada estado tiene su orden jurídico. Y con este nuevo orden mundial, adviene un orden jurídico internacional muchísimo más detallado y muchísimo más vinculante de lo que era previamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace cada Estado para incorporar esas normas del derecho internacional a su derecho interno, a su orden jurídico interno, y que estos no sean incompatibles entre sí, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? A través de la integración. Hay distintas maneras de integrar el derecho internacional al derecho interno. Vamos a ver el caso de, como dice la autora, la solución que dan las constituciones en América. Lo primero que vamos a decir es que hay una jerarquía en las normas, ¿sí? Es decir, ustedes imagínense una pirámide donde hay un primer peldaño, uno segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, etcétera, ¿sí? Y las normas que son de rango inferior no pueden contradecir a las normas que son de rango superior, por eso justamente tiene un orden, tiene una jerarquía, ¿sí? ¿Qué es lo que está en la cúspide de esa pirámide? La Constitución Nacional.
acá en Argentina, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en todos lados, ¿sí? En la cúspide de toda pirámide jurídica está la Constitución Nacional del Estado, ¿sí? La cual no puede contradecirse por ningún tipo de disposición y por ningún tipo de tratado. Vamos a adelantar un poquito para mostrarles, esto lo vamos a ver la clase que viene, pero para que vean, ahí está. Esa es la pirámide en Argentina, ¿sí? Ya la vamos a explicar la clase que viene, no hace falta que saquen capturas ni que escriban nada, solamente a modo ilustrativo, para que ustedes vean que en la cúspide está la legislación nacional. Pero también tenemos otras normas aparte de la Constitución Nacional. Por ejemplo, los tratados internacionales, por ejemplo, las leyes nacionales, por ejemplo, las constituciones provinciales, las leyes provinciales, las leyes o los decretos municipales. Un decreto municipal, por ejemplo, no puede derogar o no puede contradecir lo que dice la Constitución Nacional. Parece obvio, pero es importante explicarlo, ¿no? Porque de esa manera, por ahí vamos comprendiendo un poco más cómo se organiza el derecho, ¿sí? No puede derogarlo de ninguna manera. El punto en este tema específico en el que nos encontramos ahora es dónde sitúan las constituciones o los ordenamientos jurídicos de los estados americanos a los tratados internacionales. ¿Están por encima o están por debajo de las leyes nacionales? Y ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia en que estén por encima o estén en el mismo rango? Si están por encima, es decir, si están en un peldaño más arriba los tratados internacionales, una ley no puede derogarlos. Hay distintos principios generales del derecho, y acá ya lo vamos, creo que, a entender de qué se trata, y qué decimos cuando decimos que son postulados, uno de los cuales, por ejemplo, el caso de que ley posterior deroga ley anterior. Eso es un principio general del derecho, ¿sí? Ley posterior deroga ley anterior. Vamos a un caso muy simple. Una reforma de la ley jubilatoria, una nueva ley jubilatoria, deroga a la ley jubilatoria anterior. ¿Sí? Es así de sencillo, ¿sí? Una nueva ley de estupefacientes derogaría a la ley de estupefacientes vigente en este momento. Y así sucesivamente, ¿sí? Ley posterior entonces deroga, es decir, que deja sin efecto a la ley anterior. Si estuvieran la ley y los tratados en el mismo rango, vamos otra vez a la pirámide. Si acá donde dicen, vieron que dice tratados internacionales y abajo dice leyes nacionales. Si acá dijera tratados internacionales y leyes nacionales, entonces una ley nacional podría derogar un tratado. Esa es la cuestión. Ese es el quid de la cuestión que ustedes deberían comprender. Para que una ley nacional no pueda derogar un compromiso internacional que ya realizó ese Estado, es necesario que en el orden jurídico, en la pirámide jurídica, los tratados estén por encima de la ley. ¿Sí? Vamos a ver entonces de qué se trata. Dice la autora que hay algunas constituciones que distinguen lo que son los tratados de derechos humanos de otros tratados. ¿Cuáles son los otros tratados? Tratados de circulación, tratados de comercio, por ejemplo. Un tratado de comercio, vuelvo con el mismo ejemplo porque me parece bastante ilustrativo, entre Argentina y Brasil, no es un tratado sobre derechos humanos, ¿sí? Es un tratado de otro tipo, digamos, pero también es un compromiso internacional. En ese caso, hay algunas legislaciones, algunos órdenes jurídicos, como por ejemplo el nuestro, que hacen una diferencia, ¿sí? Que tratan de manera diferenciada a los tratados de derechos humanos y a los otros tratados internacionales que no son de derechos humanos. Esto lo vamos a especificar la clase que viene, por eso no me voy a adentrar tanto en el asunto, porque ya vimos varios temas y se va a hacer bastante más confuso de lo que ya es. Así que vamos a decir primeramente entonces que hay algunos estados, como por ejemplo el nuestro, que distinguen y hacen un trato diferencial en cuanto a la jerarquía en la pirámide
a los tratados de derechos humanos y a los otros tratados. Pero, en general, hay dos maneras, como les decía, de ubicar en la pirámide jerárquica a los tratados, y es por encima de la ley, como es el caso, acá dice, ¿no? Mayor jerarquía del tratado respecto de la ley. Costa Rica del 49, Paraguay del 67, El Salvador del 83 y Argentina en el 94, cuando fue la última reforma constitucional, ¿sí? Dispusieron que los tratados estén por encima de las leyes, es decir, que las leyes de la nación no pueden contradecir a los tratados internacionales. Por otro lado, se postula, hay otras constituciones, perdón, que consagran la igualdad jerárquica entre los tratados, ¿sí? Y las leyes. Es decir, que las leyes en ese caso sí pueden derogar tratados. Es el caso de la Constitución de México. Pero hay otro grupo de constituciones en América que no dicen nada al respecto, ¿sí? Es decir, que guardan silencio. Y ahí donde la ley no dice nada, ese es otro principio general, se entiende que uno no puede hacer una interpretación donde haga esa distinción, ¿sí? Por lo tanto, tienen una igual solución que la anterior. Sintetizando, si la Constitución guarda silencio, es que está diciendo que los tratados tienen igual jerarquía que las leyes, ¿sí? Por eso tiene igual solución que la anterior, ¿no? La de México. Entonces tenemos a las constituciones que ponen a los tratados por encima de las leyes, otras constituciones que ponen a los tratados en el mismo rango que las leyes, y otras constituciones que al no decir nada también ponen a los tratados en el mismo rango que las leyes. Espero que se haya entendido. Esto fue hasta acá la clase de hoy. Hay otro tema, si quieren vamos a ver las preguntas que tengamos hasta acá y después vamos a tocar el último tema. Generalmente sí, generalmente aquellos que postulan el mismo rango entre los tratados y las leyes no hacen tampoco distinción entre tratados de derechos humanos y tratados de otro tipo, como por ejemplo los comerciales. Pero no es el punto, ¿sí? Así que por ahí no se detengan tanto en esas especificidades de las otras constituciones, más bien creo que tendrían que saber cuáles son las distintas soluciones, ¿sí? Y quizás qué estados adhieren a cada solución. Yo creo que en el examen no le van a preguntar cuáles son los 4 o 5 constituciones eh, que postulan la igualdad jerárquica entre las leyes y los tratados. Por la duda estudian todo. Bueno, nunca se sabe, ¿sí? Hay que estar siempre preparado, pero me parece que tendrían que ir más por la parte, más por lo principal o por lo importante y después ir leyendo el tema de los detalles. En nuestro caso, y lo vamos a ver en minuciosidad de la clase que viene, la pirámide es Constitución Nacional y algunos tratados de derechos humanos. Abajo están los tratados internacionales que no son de derechos humanos. Por debajo están las leyes nacionales y después están las constituciones provinciales, las leyes provinciales, las resoluciones municipales y demás. El PowerPoint lo vamos a pasar el jueves a la tarde, tarde-noche. Las leyes nacionales, esos códigos que mencionás ahí, código penal, código civil y demás, son legislación de fondo, pero sí son leyes nacionales, digamos. El código civil, de hecho, es una ley, ¿sí? Pero no solamente son leyes los códigos, ¿sí? Hay otras leyes, por ejemplo, mencionaba hoy, la ley de movilidad jubilatoria no es una ley que esté en el código civil, digamos, no es la misma ley. Todo lo que en definitiva pase por el Congreso termina siendo una ley. Dice, ¿cómo las leyes nacionales pueden estar tan abajo en la pirámide si están en la Constitución y en eso está primero? Las leyes nacionales no están en la Constitución. La Constitución es un librito como este, ¿sí? Donde ustedes abren y ahí hay
una serie de disposiciones, una serie de articulados, una parte normativa, otra parte declarativa, ¿sí? Y eso se reforma, se ha reformado 5 veces en la historia argentina, ¿sí? No son como las leyes que se dictan casi todos los días, ¿sí? Ustedes todos los días pueden ver que hay leyes nuevas. Sin embargo, la Constitución no. La Constitución solamente se modifica a través de un Congreso Constituyente. Me parece que estamos, ¿no? Bien. Vamos entonces con el último tema. ¿Qué es la solución? Disculpen, ¿qué es la solución que dan los tratados de derechos humanos? ¿Sí? Por supuesto que sí, hay soluciones que dan las constituciones, también hay soluciones que dan los tratados. Y acá vamos a ver un tema que es el caso de los estados federales o los estados confederales. Dice que hay una obligación explícita de adoptar medidas que está generalmente sujeta al control a través del sistema de informes periódicos. Yo no me acuerdo si era esta comisión o la anterior que preguntaron qué son los informes periódicos y cómo se hacen y demás. Lo importante que deben saber los informes periódicos, porque si no deberíamos explicar cuáles son los órganos de cada organismo internacional y demás, y las funciones y la composición y demás. Lo importante que deben saber, decía, es que los informes periódicos son la manera que tienen estos organismos internacionales, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de controlar el cumplimiento de los derechos humanos en los Estados miembros. Creo que se entiende, ¿no? A través de esos informes periódicos, entonces, la Comisión Interamericana ejerce un control, ¿sí? Esto que decíamos al principio de la clase, que los estados deben cumplir progresivamente los derechos, que tienen que ver, así es, que tienen que ver con los niveles esenciales de derechos, ¿sí? Por ejemplo, como les decía, no puede decir el Estado que el derecho a la alimentación, bueno, lo vamos a ir cumpliendo progresivamente porque hoy no tenemos los recursos. No, o sea, eso no lo puede hacer, digamos, ¿sí? Pero ¿cómo controla eso la Comisión o cómo controlan eso los organismos internacionales? A través de los informes periódicos. Creo que con eso es suficiente, digamos, para entender la cuestión. Y vamos a ir ya al caso que nos compete, y esto es lo último que vamos a dar por hoy, que es el caso de los estados federados. Es importante hacer una aclaración a este respecto porque muchas veces se suele confundir el sistema político de los estados federales como el nuestro y de los estados confederados como por ejemplo Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia? Los distintos componentes de ese estado, por ejemplo en Argentina las provincias, ¿sí?, tienen distinto nivel de autonomía. No es lo mismo la autonomía que tienen las provincias en un estado, en el estado argentino, que la autonomía que tienen los estados en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Argentina tenemos una federación y en Estados Unidos tienen una confederación. Es decir, que ellos son estados bastante más autónomos que en el nuestro, ¿sí? Por ejemplo, en lo que hace a la administración de justicia. Ya vamos a ver de qué se trata esto. Y una pregunta que hacían en la comisión pasada, la otra comisión, perdón, mientras hablábamos de los derechos humanos y el cumplimiento y demás, es por qué en los Estados Unidos hay pena de muerte. Y la respuesta es esta, digamos. No, en los Estados Unidos no hay pena de muerte. En algunos estados de Estados Unidos hay pena de muerte. Ahora, ¿por qué en algunos estados hay y en otros no hay? ¿Y por qué Estados Unidos parece no ser responsable internacionalmente por la pena de muerte? Por esto. Primero vamos a decir que a nivel universal, los compromisos vinculan al Estado, como dice la Filmina, a través de la manifestación del consentimiento del órgano con capacidad para ello. ¿Cuál es el órgano con capacidad para comprometer al Estado, a cada uno de los estados? Son diversos, pero generalmente es el Poder Ejecutivo. En nuestro caso, por ejemplo, es el Poder Ejecutivo, pero también el Poder Legislativo, porque es un acto complejo, ¿sí? El Poder Ejecutivo
puede comprometer al Estado siempre y cuando el Congreso ratifique ese compromiso, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el Congreso están, recuerden, los representantes de las provincias, que son los senadores, y los representantes del pueblo, que son los diputados. Por supuesto que esto es un ideal, ¿no? Más que un ideal, es una norma, pero siempre la realidad va avanzando. En la otra comisión también preguntaban por qué la, la deuda con el Fondo Monetario Internacional se compromete el Ejecutivo, pero no pasa por el Congreso. Y la verdad que en ese caso es un compromiso que no estaría, no está, ni siquiera, iba a decir que no está del todo bien realizado, digamos, pero de hecho no está bien realizado, digamos, ¿sí? No, de esa manera no se compromete al Estado. Pero ¿qué pasó? Como ya en el cambio de gobierno esa plata de esa deuda ya no estaba, entonces ya la deuda existía, digamos, y por lo tanto Argentina tiene que pagar porque la plata ingresó, digamos. No sé si se entiende eso. Por eso está la diferencia entre la realidad y la cuestión jurídica, ¿sí? Pero vamos a tener la cuestión jurídica. Hay muchos casos en que compromisos internacionales, no de tanta gravedad, por supuesto, hay casos más leves, no pasan por el Congreso teniendo que hacerlo, ¿sí? Pero en nuestro caso, en el caso argentino, eh, el órgano que compromete al Estado es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ¿sí? Porque es un acto complejo. Por su parte, el artículo 50 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice que las disposiciones del pacto son aplicables a todas las partes componentes de los estados federales sin limitación ni excepción alguna. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las partes componentes de los estados federales? Como les dije, en el caso de Argentina, las provincias. En el caso de Estados Unidos, los estados. ¿Sí? Sea cual fuese la denominación que se le dé a los componentes de los distintos estados, no existe ni limitación ni excepción que pueda hacer que un estado se libere del compromiso. Ustedes imagínense que el gobierno de Corrientes diga, no, nosotros no vamos a adherir no vamos a respetar este tratado al que se comprometió la Argentina, digamos, eso es impensado, ¿sí? Sin embargo, estamos hablando a nivel universal. Cuando decimos a nivel universal, decimos a nivel mundo, ¿sí? A nivel intercontinental, por así decirlo. Viniendo más acá, ¿sí? Viniendo a nuestro territorio, a nuestra América, rige la Convención Americana de Derechos Humanos. En virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos, tenemos a este artículo 28 que dice lo siguiente. Voy a leerlo en la parte importante. En los estados federales, el gobierno federal cumplirá con todas las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de las entidades que componen la federación, tomando medidas pertinentes para que las autoridades de cada una de esas entidades pueda adoptar las disposiciones del caso. ¿Qué quiere decir el artículo 28 de la Convención Americana? El artículo 28 de la Convención Americana intenta desligar de responsabilidad al gobierno nacional por los actos de los componentes, es decir, de las provincias o de los estados que la componen. ¿En qué sentido? Si en el ámbito universal el Pacto de Derechos Civiles y Políticos dice que no existe ni limitación ni excepción una vez que el gobierno nacional se compromete, en el ámbito americano lo que la convención dice es que el gobierno nacional solamente tiene que tomar las medidas para que las autoridades en esas provincias o en esos estados puedan adoptar las disposiciones. O sea, si no adoptan o si no aceptan, y bueno, eso ya es cuestión de cada miembro del Estado. Realmente la razón por la cual es tan contradictoria con la norma universal, la Convención Americana,
es que esta norma, este artículo precisamente, como bien lo dice la autora, fue una propuesta y un lobby de los Estados Unidos, ¿sí? Que justamente para solucionar cuestiones de política interna, es decir, que cada estado hacía lo que quería, para ser liso y franco, como cada estado hace lo que quiere, entonces el gobierno nacional solamente le da las herramientas para que pueda cumplir el tratado, y si no cumple, bueno, es cuestión de ese tratado, ¿sí? De ese estado, perdón. ¿Qué podemos decir al respecto de esto? Más allá de las apreciaciones personales o políticas que cada uno tenga, es que existe en el derecho internacional, recuerden, los principios generales del derecho. Y así como hay un principio general que dice que ley, en general, no el principio general del derecho, que ley posterior deroga ley anterior, hay un principio del derecho internacional que dice que hay que estarse siempre a aquello que sea más favorable al ser humano, que se denomina principio pro homine, ¿sí? La autora dice principio pro homine como si ustedes estuviesen estudiando hace años la carrera. A lo que se refiere es a eso, ¿sí? Ante la duda hay que estar a favor de lo que sea, hay que estar a lo que sea más favorable al ser humano. Por lo tanto, como rige ese principio pro homine, en este caso donde hay dos disposiciones que se contradicen, la norma universal y la norma americana, hay que estar aquella que sea más favorable al ser humano, y por lo tanto entonces no hay posibilidad de soslayar la responsabilidad del Estado Nacional por el comportamiento de los componentes de los provincias o de los estados, ¿sí? Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y entonces por qué en Estados Unidos todavía sigue habiendo pena de muerte en algunos estados? Porque, como les decía, una cosa es la política y otra cosa es el derecho, ¿sí? Jurídicamente está prohibido que sea así, digamos. Bien, estamos hasta acá. Vamos a ver las preguntas. Vayan escribiéndolas. Si podrían precisar, por favor, a qué se refieren con LNP. ¿Qué significa lobby? Perdón. Lobby significa sala de estar, ¿sí? Eso. Ahora, ¿por qué se dice lobby? Porque en el Congreso norteamericano hay una sala previa al Congreso donde están los diputados y los representantes, digamos, y hay integrantes de grupos de poder, empresas, grupos religiosos, la sociedad de armas, por ejemplo, y demás, todas esas cosas que hay allá en Estados Unidos, que negocian o presionan, para ser más exactos, a los congresistas, ¿sí? Y eso está legislado ya en Estados Unidos. Acá pasa, pero no está legislado, ¿sí? Que grupos de poder muy fuertes presionen a los representantes. Eso se llama lobby, ¿sí? Porque en el lobby del Congreso justamente se da esa presión de los grupos, ¿sí? Por eso cuando yo digo que Estados Unidos hizo lobby para que se incorpore esta norma, me refiero a que los Estados Unidos ejercieron presión para que se incorpore ese artículo, justamente por esto que decía de las diferencias que hay entre los estados, ¿no? ¿Qué significa esto de los estados federales y los estados confederados? Una diferencia en el nivel de autonomía de sus componentes. No es lo mismo el nivel de autonomía de la provincia de Corrientes que el nivel con respecto al gobierno nacional de Argentina, que el nivel de autonomía del estado de Mississippi con respecto al estado, a la confederación estadounidense, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se reservan muchísimas más potestades. Por ejemplo,
potestad muy grande en la administración de justicia. ¿Cuál de los dos artículos es más pro homine? Y bueno, si nos situamos al caso de la pena de muerte, creo que van a coincidir conmigo en que es más pro homine el caso en el que no permite matar a las personas, digamos. Entonces, en ese sentido, la norma universal es más pro homine que la norma americana. ¿Por qué? Porque la norma americana está dando la libertad a los estados de que no se comprometan con los derechos humanos. Cuando digo los estados, estoy hablando de los distintos componentes de la federación o de la confederación. ¿Qué es pro homine? Pro homine significa, es un principio, ¿sí? O sea que es un postulado, en virtud del cual, cuando hay un conflicto de normas o cuando hay una confusión o una oscuridad en la interpretación, hay que estar siempre a la opción que sea más favorable al ser humano, ¿sí? Por eso decimos que en virtud del principio pro homine, no se puede soslayar la responsabilidad del gobierno nacional por el incumplimiento de alguno de los estados o de las provincias que lo componen, ¿sí? ¿Cuántos principios generales de derecho hay? Un montón. No hay que confundir igual lo que son los principios generales del derecho, como por ejemplo ley posterior de la ley anterior, a los principios del derecho internacional, como por ejemplo el principio pro homine. Yo les diría que no. Si quieren búsquenlo, digamos, lo pueden googlear tranquilamente, algunos principios como para entender más de qué se trata, pero no se circunscriban tanto a ese estudio porque la verdad que son tantos los temas que tienen que se les va a pasar, me parece, un poco el tiempo. ¿Qué es cristalización? Bueno, cuando yo digo cristalización me refiero a que una idea, por ejemplo, se ve concretada en la norma de un tratado, a eso me refiero con que se cristaliza, ¿sí? Se vuelve realidad, se concreta. Bien, me parece que estamos. Bueno, Seba, de nuestra parte, nuevamente agradecerte por la exposición de la clase, que por los mensajes de vuelta nos damos cuenta que fue muy buena, y también a título personal. Eh, Decirle a los estudiantes que estamos en la última semana de clases, que en estos días estamos terminando con este módulo y también con el de lógica, que aprovechen que las clases para sede central estará arrancando el 25, para las extensiones estará arrancando el 28, el jueves 28. Como en una publicación lo dijimos, ya es el último tramo, no es momento para especular, sino que es el momento para jugársela. Cada uno sabe por qué quiere ser abogado el día de mañana. Así que para lo que necesiten estamos a disposición de parte de la agrupación. Nos pueden escribir a cualquiera de nuestro teléfono o bien en nuestras redes sociales, que en todas las plataformas es Hub Derecho UNE. Sí, Perdón, sí, Javi, estoy diga. leyendo recién un chat, en el chat que dice qué significa interalia. Interalia significa entre todos, ¿sí? Es otro término en latín que significa entre todos. No sé en qué específicamente estaba utilizado el término, pero es eso, ¿sí? Eso nomás, disculpa. Perfecto. No, en caso de que no haya más consultas, damos por finalizada la clase.